Bueno, y le decíamos, estamos ante una coyuntura económica en la que se disputa el poder de decisión sobre la economía y por esto hay presiones de todo tipo, hay presiones cambiarias, hay presiones, hay quienes arriesgan que estamos ahí al borde de tentativas, proyectos, intenciones de un golpe de mercado. Esto llevándolo al máximo nivel de dramatismo, yo no creo que sea así, pero hay que tener en cuenta estos elementos porque hay que ejercer la memoria en democracia, recordar lo que le sucedió a Alfonsín cuando él trató de conducir la economía y pensar que con la democracia se come, se cura y se educa, decía él, pero los mercados no le permitieron ejercer el poder político. Hoy estamos en una situación de riesgo y tenemos que conservar, preservar la base de la democracia, porque en general la Constitución nuestra dice que el pueblo no delibera ni decisiones ni toma decisiones sino a través de sus representantes. Sus representantes son los legisladores nacionales, el Poder Legislativo. Sus representantes son los miembros del Poder Ejecutivo. Y en este caso, si se cuestiona el poder de decisión sobre la política, se cuestiona, en definitiva, a la política, a la democracia, y se cuestiona la estructura natural de los poderes en democracia. Y por esto es que invitamos a un hombre joven de la política argentina, 47 años, se llama Juan Horacio Zabaleta, es secretario administrativo del Senado Nacional, una posición importante, pero además tiene la vocación política, lo ha llevado a ser concejal del partido de Hurlingham, un partido que hoy está en manos de un intendente que pertenece a la oposición al gobierno nacional. Juanchi Zabaleta, como te dicen y te conocen todos, gracias por estar en Política, Producción y Trabajo. Gracias a usted, Ricardo, buenas tardes, Fanny, muchas gracias a los televidentes por esta posibilidad, ¿no? Desde tu visión política, porque estás en el Senado, porque estás en un Consejo Deliberante en el Gran Buenos Aires, ¿coincidís con esta apreciación de que hoy estamos frente a la expresión más violenta de la puja distributiva, de la puja por la apropiación de la riqueza nacional? Sí, el primer concepto que se nos viene a la cabeza es, Ricardo, Fanny, lo que cuesta construir soberanía. Digo, nosotros del año 2003, ¿no?, se inició un proceso político en la Argentina con mucha impronta en la generación de independencia económica, para construir esto que es la soberanía política y muchos que peinan canas recordarán que esto tiene que ver con la historia del peronismo, ¿no? Y la verdad es que fuimos parte en estos 10 años del proceso de desendeudamiento más exitoso y más importante de la Argentina, y hoy llegamos a un punto en donde esta construcción de soberanía, claramente a ese mundo globalizado, a ese mundo que hoy está en crisis, ¿no?, porque es un mundo que está en guerra, porque es un mundo que tiene innumerable cantidad de problemas desde el punto de vista del sostenimiento del empleo, pretenden ahogar a América Latina, ahogar a la Argentina, ¿no? Cosa que no van a lograr, ¿no?, porque la verdad es que la única economía que funciona, que es la que la presidenta tiene en claro cómo tiene que funcionar, es la que genera trabajo. Uno puede hablar de economía y la economía se puede sostener cuando hay trabajo, cuando se mantiene el trabajo y cuando hay generación de empleo. Y nosotros somos parte de una Argentina en la que al trabajo lo vamos a seguir defendiendo, a como sea, y esto todos los días la presidenta se pone la mochila al hombro y así lo hace, la presidenta y su equipo, y fundamentalmente esto que tiene que ver con un proceso de inclusión, ¿no?, con la política y con el Estado siendo protagonista y sujeto de transformación de la sociedad, ¿no? Así que la verdad es que la lucha es dura, la pelea, Ricardo, es muy fuerte, ¿no?, pero nosotros no vamos a aflojar un tranco de pollo y los argentinos tienen que estar confiados de que el que tiene trabajo lo va a seguir teniendo y fundamentalmente que vamos a seguir siendo parte de una Argentina que va a seguir generando empleo. Estamos, de acuerdo a tu punto de vista, en tu análisis, estamos frente a una involución en democracia, estamos frente a un recrudecimiento de un capitalismo salvaje frente a las formas democráticas de redistribución de la riqueza? Estamos frente a una pelea muy dura con sectores corporativos y lo que a mí más me angustia, Ricardo, Fanny, es que yo empecé a militar en la política porque a la política la veo como una herramienta de transformación y de cambio, ¿no? Y lo que más me preocupa es cuando uno ve actores de la política siendo los lacayos de estos procesos. Aquellos que pretenden, a partir de los mensajes encriptados que mandan los sectores corporativos, que en el mundo existen, que en Argentina existen,
digo, tratar de esto que hablábamos recién, del empleo, de la inclusión, dejarla de lado, ¿no? Eso yo siempre digo, aquello que desde la política cree que la Argentina tiene 20 millones de habitantes, y nosotros tenemos 40, y de los 40 millones de habitantes todavía tenemos casi un 6,5% de desempleados. Así que a mí lo que me preocupa no son las corporaciones, Ricardo, perdón, me preocupa la política, me preocupa aquellos representantes de la política que son voceros de estos sectores y bueno, y la verdad que no hacen lo que tienen que hacer. ¿La democracia está suficientemente consolidada como para evitar un golpe de mercado como el que sufrió Alfonsín? Recordemos la inflación en el gobierno de Alfonsín, llegó a 650%. No tengo duda, sí, yo no tengo duda que está consolidada. Lo que falta es este paso de madurez que tiene que dar la clase política o la mal llamada clase política. Los que hacemos política no somos una clase, a veces pasa lo que pasa porque piensan que es una clase distinta a la de la gente, ¿no? Pero la verdad, Ricardo, es que a mí lo que me preocupa es que los sectores de la oposición no entiendan qué es lo que hay que defender y cuándo hay que defenderlo, ¿no? Y la verdad que hoy vienen por los argentinos, hoy vienen por los jubilados, hoy vienen por los procesos de inclusión, hoy vienen por la asignación universal. Y hoy el mercado, hoy el capital, hoy los fondos buitres vienen por las políticas de inclusión, vienen por destruir todo esto que hoy es parte de un proceso de bienestar de los argentinos, ¿no? Así que, digo, humildemente, ¿no? Desde mi rol, yo soy concejal, digo, no soy un actor, digo, en esto nacional de la política, por supuesto. Digo, milito en el proyecto político de la presidenta, pero también le pido a los sectores de la oposición que en esto aunemos criterios, no pensemos tanto en el 2015 y tratemos de que la Argentina siga creciendo. A propósito de eso, creo que uno escucha atentamente, los televidentes también tienen formas de comparar, de escuchar un discurso, de escuchar otro. Nuestro espacio intenta, por lo menos, reflexionar. Durante muchos periodos, el justicialismo, el debate dentro del justicialismo, terminaba poniendo a veces en riesgo de gobernabilidad a la Argentina. Hoy, el justicialismo ¿está cerca de la presidenta como para acompañarla en todo este proceso hasta que venga el traspaso de mando? Sin duda, el peronismo hoy, la verdad es que esto yo lo charlo mucho con mi viejo fue militante del peronismo de la década del 40 y del 50, ¿no? Y este es el proceso político similar, parecido y hasta en algún punto superador al de Juan Perón, ¿no? Digo, todo lo que hemos visto, las medidas que se han tomado, bueno, lo hablamos recién, los procesos de generación de derechos, de inclusión, digo, el entender que la Argentina, digo, en este proceso puede ser sin ninguna duda vanguardia de lo que en América Latina, digo, tiene que pasar, ¿no? Nosotros, esto molesta, digo, esto le molesta a las corporaciones y yo estoy convencido de que los peronistas sufrimos mucho, durante mucho tiempo, todo lo que tuvo que ver con los golpes de Estado, la persecución, ¿no es cierto?, y la cárcel. Y la verdad que somos los primeros que entendemos que cuando hay un riesgo de gobernabilidad nosotros vamos a estar defendiendo, ¿no? Y en esto, Ricardo, Fanny, volvemos a hacer un llamado a los sectores de la oposición para que acompañen. Hay cosas en las que la política o la calidad de la política se refleja. Uno de los índices en los que se refleja la calidad de la política es la calidad de vida de la población, la mortalidad infantil como un índice dramático de cómo avanza o retrocede la economía y la sociedad. Tengo entendido, no sé si es correcto esto, que en Hurlingham, este partido del Gran Buenos Aires, que debe tener unos 400.000 electores más o menos. No, Hurlingham tiene 195.000 habitantes y alrededor de 130.000 electores. Pero allí tengo entendido que se ha duplicado la mortalidad infantil durante el año 2013. ¿Esto es correcto? Es correcto, Ricardo. Nosotros vivimos en un distrito que desgraciadamente es cabeza de las estadísticas negativas, ¿no? Y la mortalidad infantil se duplicó, según los datos censales que tienen en la provincia de Buenos Aires, del año 2012, 8 chicos de cada 1000, y en el año 2013, 13 chicos de cada 1000. ¿Y eso es solo una responsabilidad municipal? Eso tiene que ver claramente, porque si nosotros vemos que en el distrito de Morón, que es vecino a nosotros, la mortalidad bajó 2 puntos, que en el distrito de Ituzaingó, que está pegadito a nosotros también, bajó 3 puntos, que en La Matanza, ¿no es cierto?, con lo que significa La Matanza, bajó 1 punto, que en la provincia de Buenos Aires sigue bajando, tiene que ver con el rol que tiene que tener el Estado local, ¿no? Un Estado local que nosotros, digo, este rol lo estamos asumiendo con los vecinos, charlando todo lo que tiene que ver con sus problemas, gestionando soluciones, y la verdad que nos pusimos al hombro con el Ministerio de Salud de Nación, con el Ministerio de Salud de Provincia, para ir a buscar, en este caso puntual, son muchos los problemas que tiene Hurlingham, a las mamás que están embarazadas, a las embarazadas adolescentes, para reforzar todo lo que tiene que ver con el proceso de vacunación, todo lo que tiene que ver con su hábitat, con cómo vive. Pero bueno, ahí es donde está
digo, el rol del Estado es fundamental, un Estado que tiene que ser transformador. En el caso de Hurlingham es un Estado que se alejó de la sociedad, pero bueno, yo los problemas no estoy para comentarlos, los charlamos con los vecinos y avanzamos con la solución. Falta un año y pocos meses para la renovación de los mandatos constitucionales el año próximo. ¿Crees que el kirchnerismo está en condiciones de recuperar o de ganar ese distrito del Gran Buenos Aires? Sí, yo no tengo dudas, me parece que la clave es lo que ha hecho el peronismo, el kirchnerismo, la presidenta y su equipo durante todo este año, es de cara a la gente, trabajar, brindar soluciones. Son innumerables, Ricardo, Fanny, las herramientas que tenemos para trabajar. La recuperación de los ferrocarriles, ¿le cambia el humor a la sociedad? ¿Le cambia la percepción de la sociedad frente al gobierno? Claramente, Ricardo, tiene que ver, digo, hoy nos cuentan los vecinos que cuando suben al tren, en el vagón, el humor es distinto, viajan cómodos, están bien. Digo, el servicio, digo, a partir de las políticas de la presidenta, de la implementación del ministro Randazzo, ha sido maravilloso, ¿no? Y nosotros, en el caso de Hurlingham, tenemos una expectativa importante con el hospital de emergencia que vamos a construir, digo, con el gobernador Scioli en la provincia de Buenos Aires, y también con la Universidad Nacional de Hurlingham, que es un proyecto que tiene media sanción en la Cámara de Senadores y que seguramente los diputados nos los van a aprobar, y nuestros pibes de Hurlingham, nuestras pibas de Hurlingham van a poder tener la posibilidad de tener una universidad cerca de su casa. Juanchi Zabaleta, te damos la bienvenida y te agradecemos que estés aquí en Política, Producción y Trabajo. Este es un lugar donde buscamos la expresión de las ideas de los nuevos rostros de la política argentina. Y antes de despedirte, te damos un pequeño presente. Lo ponemos en la cámara. Yaguehuarpe, que es una expresión del intento de los pueblos antiguos de recuperar la memoria, la dignidad de la identidad y un poco recuperar las culturas ancestrales. Muchas gracias, Ricardo, Fanny, muy amable. Gracias. Muchísimas gracias. Con usted volvemos después de la pausa.